Buenas, en este video vamos a hablar un poco acerca del conjunto de números naturales, sus propiedades y algunas maneras de descomponerlos. Los números naturales fueron creados por los seres humanos para contar y algunas veces para ordenar. Ya los conocemos, los simbolizamos con esta n y pues empiezan en el cero, que quiere decir que hay ausencia de cantidad, o podríamos decir es el cardinal del conjunto vacío. Cuando no tenemos objetos decimos que tenemos 0 objetos, y luego 1, 2, 3, 4, 5 los que conocemos. Para algunos autores dicen que los naturales empiezan en el 1 y a este conjunto que estamos considerando acá los consideran los enteros no negativos. Pues si bien estos también los vamos a considerar como los enteros no negativos, para nosotros en nuestro curso de matemáticas básicas vamos a decir que los naturales comienzan en el 0. Podemos hacer dos operaciones con los números naturales, que son la suma y el producto. La suma y el producto tienen estas tres propiedades: asociativa, conmutativa y existencia del elemento neutro en los naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que si queremos sumar no dos números naturales sino tres, pues nos da lo mismo sumar primero los dos últimos y a ese resultado sumarle el primero, a sumar los dos primeros y a ese resultado sumarle el último. Lo mismo sucede con el producto. Vamos a escribirlo por acá. Si yo considero, digamos, no la suma, sino el producto de los números naturales, si yo quiero multiplicar tres números, digamos a, b y c, otra vez me da lo mismo primero multiplicar b y c y a ese resultado, que es otro número natural, multiplicarlo por a, que multiplicar primero a, b y al resultado que me dé multiplicarle c. El producto también es conmutativo, quiere decir que a mí me da lo mismo sumar a más b que sumar b más a, es el mismo número natural. En cuanto al producto, pues me da lo mismo multiplicar a por b que multiplicar b por a. Y la existencia del elemento neutro. Entonces, el elemento neutro para la suma es el 0, que quiere decir que cuando yo sumo 0 con cualquier número natural, me queda ese número natural, o sea, es como si no le hiciera nada al número natural. Para el producto, nuestro elemento neutro pues es el 1, que quiere decir que si yo hago a por 1, eso es lo mismo que hacer 1 por a, por la conmutatividad, y eso es lo mismo que no haberle hecho nada al a, o sea, tener el mismo número a. Pero la existencia de los inversos sí nos falla en los números naturales. Es decir, yo no puedo encontrar un número natural que cuando yo se lo sumo a 3, eso me dé 0. Lo mismo pasa con los inversos multiplicativos, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo encontrar un número natural por el cual yo multiplique 3 y eso sea igual a el elemento neutro del producto, o sea, igual a 1. Entonces, estas propiedades de los inversos nos fallan en los números naturales. Bueno, vamos a ver entonces, con estas propiedades podemos ver cómo podemos descomponer los naturales según su estructura posicional. ¿Qué quiere decir que los naturales tengan estructura posicional? Bueno, tal vez recordemos que en el colegio nosotros hablábamos de las unidades, decenas, centenas. Entonces, por ejemplo, si yo escribo este número, 1, 2, 3, 4, bueno, realmente estaría escribiendo 1234, y quiere decir que cada uno de los que yo tengo aquí, según la posición, cada uno de estos números va a tener un valor diferente. Estas son las unidades, estas son las decenas, estas son las centenas y las unidades de 1000. Tal vez ustedes lo recuerden bien. Eso quiere decir que cuando yo le vaya a dar valor a esto según su posición, el 4 lo voy a multiplicar por 1, este 3 lo voy a multiplicar, como son decenas, por 10, este 2, como son centenas, por 100, y este 1, como son unidades de 1000, pues por 1000. Todos estos son múltiplos de 10, y eso viene de decir que la estructura de nuestros números naturales es una estructura decimal o está escrita en base 10. Y este 1000, pues si nos damos cuenta, es 10 a la 3, ¿cierto? 10 a la 3, recuerden, es multiplicar 10 por sí mismo 3 veces. 100 es 10 a la 2, o sea, multiplicar 10 por sí mismo 2 veces. 10, pues es simplemente 10 a la 1, tomo 10 y lo multiplico por sí mismo una vez, y el 1 lo podemos ver como 10 a la 0.
Entonces, según nuestras propiedades de las operaciones y según estas potencias de 10, ¿cierto? Entonces, otra vez, multiplicar 10 a la potencia Lésima es que yo tome 10 y lo multiplique por sí mismo, 10 por 10 L veces. Entonces, una manera abreviada de escribir todo este producto de acá es simplemente escribir 10 a la L. Esto lo hago L veces. Bueno, pero volviendo a la estructura posicional, estructura decimal de nuestros números naturales, pues simplemente a este número 1234 yo lo voy a poder descomponer como, tengo una unidad de 1000, entonces esa la paso acá, 1 por 1000, es el valor que le vamos a dar, más 2 centenas, ¿cierto? O sea, 2 multiplicado por 100, ¿cierto? Por 200, más 3 multiplicado por 10, 3 decenas, más 4 multiplicado por 1, que es lo mismo que tener a 4 así solito. Naturalmente esto es hacer, ignoremos lo rojo, esto es tener 1000 más 200 más 30 más 4. Pero además, como 1000 es 10 a la 3, pues todo este número lo puedo descomponer como 1 por 10 a la 3 más 2 por 10 a la 2 más 3 por 10 a la 1 más 4 por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. Anotémoslo aquí, 10 a la 0. Bueno, aquí ya lo tenemos, 10 a la 0 es igual a 1. Entonces tenemos esta descomposición de este número natural según que su posición decimal, su estructura decimal. Bueno, pero como la suma es conmutativa, pues yo puedo cambiar esto de orden. Eso quiere decir que la suma sea conmutativa, que me da lo mismo hacer la suma de esta manera o, por ejemplo, escribir primero 3 por 10 a la 1 más, después le voy a poner este último, 4 por 10 a la 0 más, por ejemplo, 1 por 10 a la 3 más 2 por 10 a la 2. Entonces, yo estaba sumando estos números naturales, más este número natural, más este número, pero yo lo puedo sumar en el orden que yo quiera. Y también podría cambiar aquí el orden de los productos, ¿cierto? Porque este pedacito, yo sé que 3 por 10 a la 1 es igual a 10 a la 1 por 3, entonces yo lo podría escribir así, 10 a la 1, bueno, y 10 a la 1 es igual a 10, entonces yo lo podría escribir como 10 por 3, 4 por 10 a la 0 pues es lo mismo que 4 por 1, entonces lo puedo dejar como 4, y aquí también le puedo cambiar el orden, por ejemplo, 10 a la 3 por 1, más, por ejemplo, 2 por 10 a la 2. Y esta es toda esta descomposición, pues la puedo escribir de esta forma usando las propiedades de los números naturales. Entonces, recordemos, una descomposición de los números naturales nos la dan con su forma posicional. Por ejemplo, si tengo 582, pues eso lo puedo escribir como 500 más 80 más 2. Y otra vez, eso será 500 es 5 por 100. 80 es 8 por 10. Y 2, pues lo puedo escribir como 2 por 1. Y ahora voy a reemplazar este múltiplo de 10 que tengo aquí. Entonces me quedaría 5 por 10 a la 2 más 8 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0. Y otra vez yo podría empezar a jugar con el orden, por ejemplo, de los sumandos. Entonces yo podría escribir que eso es 8 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0 más 5 por 10 a la 2. Hagamos otro ejemplo. 2300
8. ¿Cómo lo descomponemos? Entonces tendríamos listo, esto es 2000 más 300 más 8. Noten que aquí hay un 0 en la posición de las decenas. Eso quiere decir que hay 0 decenas. Yo también podría escribir esto como 2 por 1000 más 3 por 100 más, tengo 0 decenas, o sea 0 por 10 más 8. Noten que aquí nosotros usamos la propiedad del elemento neutro para la suma. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy sumando 0. Entonces yo digo que es lo mismo tener el número así a tener el número sumándole un 0. Nuevamente, si vamos a usar la notación de potencias, pues esto nos quedará como 2 por 10 a la 3 más 3 por 10 a la 2 más 0 por 10 a la 1. Este puedo escribirlo o puedo no escribirlo porque sumar por 0 me da lo mismo, sumar 0 me da lo mismo, más 8 por 10 a la 0. Y podríamos ponernos a cambiarle el orden porque pues la propiedad conmutativa de la suma nos dice que lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces podríamos escribir, por ejemplo, primero 0 por 10 a la 1 más 3 por 10 a la 2 más, por ejemplo, 8 por 10 a la 0 y de últimas 2 por 10 a la 3. Podemos cambiar ese orden, pero ¿qué pasa si yo cambiara el orden de, por ejemplo, este 10 a la 2 por este 8? ¿Cómo me quedaría? Vamos a escribirlo en otro color. ¿Qué pasaría si yo hago 0 por 10 a la 1? Esto lo dejo igual. Más 3, voy a cambiar de estos dos de orden. 3 por 8 más 10 a la 2 por 10 a la 0 más 2 por 10 a la 3. Entonces vamos a desarrollar este número que nos quedó acá, a ver si nos da este mismo 2308. Entonces 0 por 10 a la 1, bueno, 0 por cualquier número es 0, entonces nos da 0, más 3 por 8, 24, más 10 a la 2 es 100 por 10 a la 0, que es 1, vamos a escribirlo así, 100 por 10 a la 0, pero 10 a la 0 es 1, más 2 por 10 a la 3, recordemos que 10 a la 3 es 100, eso sería, bueno, 10 a la 3 es 1000, 2 por 1000. ¿Y cómo nos quedaría esto? Nos quedaría 0 más 24 más 100, 100 por 1 es 100, y 2 por 1000 es 2000, más 2000, y esto sería 2124. Evidentemente esto es diferente del número que ya teníamos, que era 2308. ¿Qué fue lo que sucedió? Que yo aquí quise cambiar de orden estas dos cosas. Estos dos números fueron los que intercambié aquí de orden. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque hay una propiedad que es la propiedad distributiva de los números naturales y bueno, en general de la suma con respecto al producto. Distributiva, en la cual si yo tengo tres números naturales y yo hago el producto A por B más C, ese producto se distribuye con respecto a la suma, o sea, esto es igual a A por B más A por C, pero la suma no se distribuye con respecto al producto, es decir, si yo tengo sin el paréntesis AB más C, en general esto es diferente de distribuir la C, o sea, de hacer A más C por B más C. Eso es diferente y podemos verlo acá, por ejemplo, en estos números, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, 3
por 10 a la 2 más 8 por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, entonces yo tendría aquí 3 por 10 a la 2, o sea 3 por 100, más 8 por 10 a la 1, eso es 1, ¿cierto? 8 por 1. Y como 1 es el elemento neutro del producto, pues esto simplemente es igual a 3 por 100 más 8. Entonces eso sería 308, pero es diferente si yo lo hago de esta forma. Vamos a verlo en la siguiente página. Tenemos entonces 3 por 100 más 8. Entonces 3 por 100 más 8, yo hago este producto, 3 por 100 me da 300, le sumo 8, me da 308. Es diferente a que yo distribuya la suma del 8 en el producto, porque en ese caso sería, bueno, 3 más 8, y eso multiplicarlo, todo esto multiplicarlo por 100 más 8. Definitivamente esto no es correcto y no es lo mismo que tenemos acá, o sea, esto es diferente de 308. Entonces así no hacemos esa operación, ¿cierto? Eso viene de la ley distributiva. El producto se distribuye con respecto a la suma, pero la suma no se distribuye con respecto al producto. Por eso es que tampoco es correcto que si yo tengo 3 por 100 más 8, entonces yo diga que primero hago 3 por la suma de 100 más 8, que sería 108. Esto no es correcto tampoco. Entonces recuerden, el producto se distribuye con respecto a la suma, haciendo que una operación así yo la realice de esta manera, pero la suma no se distribuye con respecto al producto. Por lo tanto, ni esto es correcto, ni esto tampoco es correcto. Entonces tenemos ya cómo descomponemos los números naturales desde su estructura posicional y desde el hecho de que estamos trabajando en un sistema decimal. Otra manera de descomponer los números naturales tiene que ver con los números primos. Los números primos son como los ladrillos más pequeños con los cuales construimos todos los números naturales. Los números primos son los que tienen solamente dos divisores, pero entonces, ¿qué son divisores? Yo voy a decir que si yo tengo dos números naturales, x y y, entonces yo digo x y y son elementos, son objetos en el conjunto de los números naturales. Entonces, para x y y, yo puedo decir que y divide a x es lo mismo que decir y es divisor de x. Si yo a x lo puedo escribir como y por alguna cosa, es decir, si, y esa cosa por supuesto tiene que ser otro número natural. Entonces, si existe, digamos, otro número natural a, tal que yo a x lo puedo escribir como y por a. En ese caso, nuevamente decimos que y divide a x. Entonces, los números primos solamente se dividen a sí mismos y los divide uno. O sea, solamente tienen dos divisores. Los primos tienen como divisores a uno y a sí mismo. Pero para que un número sea primo, vamos a escribirlo aquí, también debe ser, lo tomamos estrictamente mayor que 1. ¿Por qué? Porque 1 nos causa problemas diciendo, bueno, pero 1 también se divide a sí mismo y 1, o sea, 1 también tendría como divisor al 1 y a sí mismo. Entonces, para que no nos cause esa ambigüedad, vamos a decir que todo número primo es mayor que 1. Entonces, los números primos los consideramos los números mayores que 1, que tienen como divisores únicamente a 1 y a sí mismo. Tienes como divisores a 1 y a sí mismos, pongámosle aquí únicamente.
todo número primo es mayor que 1. Ejemplos de números primos son 2, 3, 5, 7. Ustedes ya conocen varios de esos números primos, ya los han venido trabajando y por supuesto que saben trabajar la descomposición en números primos. ¿Cuál es la gracia de esa descomposición en números primos? Y es que si yo tengo cualquier número natural, ese número natural esa descomposición que yo hago en factores primos, en números primos, en divisores primos, es única, no hay otra manera. Entonces, por ejemplo, si yo descompongo el número 72, ustedes se acordarán que uno traza una rayita y empieza a buscar los números primos que lo dividen. Entonces, como este número es par, 2 lo divide, entonces yo digo, bueno, yo voy a empezar con el 2. Entonces la mitad de 7, pues es aproximada, la mitad de 7 es 3 y me sobra 1. ¿Qué hago con ese 1? Lo pongo aquí en el 2, con el número siguiente y entonces aquí me queda un 12. La mitad de 12 es 6. Sería lo mismo que decir que la mitad de 72 es 36. Ahora para sacar también como 36 es par, 2 lo divide y la mitad de 36 sabemos que es 18, pero podríamos sacarla de la misma forma. Bueno, la mitad de 3 es 1 y me sobra 1. Se lo pongo aquí al 6. La mitad de 16 es 8. Ahora, la mitad de 18 es 9. Y a 9 ya no le puedo sacar mitad, pero sí tercera. El 9 lo puedo dividir por 3, ¿no? ¿Por qué lo puedo dividir por 3? Pues porque 9 se escribe como 3 por 3. O sea, yo lo puedo escribir como 3 por alguien. Y bueno, la tercera de 9, cuando 9 lo divido en 3 me da 3 y la tercera de 3 es 1. Así fue que saqué los factores primos de 72. Esto quiere decir que 72 yo lo puedo escribir de la siguiente manera, como 2, ¿cuántas veces se repite el 2? 3 veces. Entonces eso es 2 a la 3 por 3, ¿cuántas veces se repite el 3? 2 veces, 3 a la 2. Y esta forma de escribir el 72 pues es única, o sea, lo único que yo podría hacer es cambiar de orden esos primos, o sea, como yo tenía 2 por 2 por 2 por 3 por 3, pues la única cosa sería que yo los cambiara de orden, pero eso me da igual porque el producto es conmutativo, entonces yo lo podría escribir, bueno, como 2 por 3 por 2 por 3 por 2. Pero me da lo mismo porque siempre voy a tener que ese 2 se repite 3 veces y que ese 3 se repite 2 veces. Entonces, por eso decimos que con los números primos podemos formar todos los números naturales. Son como los bloquecitos, como los ladrillitos más pequeños que nos van a formar todo el número natural, repitiéndose algunas veces. Bien. Entonces, en el siguiente video que vamos a ver, vamos a seguir recordando esta descomposición en números primos y los conceptos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Mientras tanto, ustedes pueden hacer algunos ejercicios sobre estas descomposiciones.